Uno, pará, no me salí todavía. Bueno, ya estamos grabando. Bueno, estamos aquí con Gonzalo, yo soy Juan José, y estamos en una charla informal con una persona que queremos que ustedes conozcan. Él se llama Sí. Valentín, y él mismo va a contarnos su relación con Tiflolibros, con Tiflonexos y con la discapacidad visual. Sí, primero Valentín, estaría bueno que te conozcan, sos filósofo, estudias filosofía en la UBA y tenés un sitio web que se llama Cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí, así es. Más que un sitio, es un newsletter, llega todos los fines de semana por correo electrónico y lo que hago es enviar correos temáticos desde hace casi 6 años acerca de cómo funciona una cosa distinta y explorado desde la filosofía, la ciencia, la historia y la literatura. Muy interesante, muy interesante. Sí. Contanos cómo es que llegaste a asistir o contactarte con una persona con discapacidad visual, que es lo que por ese punto estamos hoy reunidos aquí. Em, bueno, tengo antes que eso mi propia experiencia con la vista es muy particular. Tengo problemas de vista desde que nací, pero por una serie de eventos desafortunados y casi cómicos, cuando era muy chico, a los 3 años, no se me detectó eso en el momento que se debía detectar, y entonces se me detectó que no veía casi nada cuando estaba empezando primer grado, lo cual es, si saben de desarrollo infantil, es muy tarde. Entonces empecé a ver de algún modo con cierta claridad cuando tenía casi 6 años. Entonces eso ya desde un primer momento supuso como que mi desarrollo temprano estuvo como postergado en tanto a que veía de todo borroso durante muchos años. Y uso anteojos toda la vida. Entonces tengo una particular como empatía y compasión por las personas que no ven o ven de manera reducida, porque muchas veces me encontré en esa situación. Y la historia a la que hacías referencia es, porque así llegué también a ustedes, a partir de que me escribió una persona que lee mis correos, que se llama Laura Ferro, que ya trabaja con cuestiones de discapacidad, y Sí, conocemos a Laura. me mencionó la organización cuando yo conté que mi vecina al lado, yo me mudé en este departamento el 1 de marzo de 2020. Si hacemos un poco Mira, de justo en la memoria, justo en la fueron, pandemia, un poquito antes de la pandemia. claro, 20 días más tarde empezaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, a tal punto de que gran parte de los muebles de esta casa no habían llegado, así que viví varios meses con mesa hecha de cajas y todos mis muebles eran básicamente cajas reutilizadas para eso, porque aunque hubiera comprado, no sé, muebles por Mercado Libre, no podían llegar porque no había movilidad y demás. Y en algún momento me toca timbre, yo ya vivía acá hacía quizás 5 o 6 meses, y me toca timbre mi vecina de al lado, porque necesitaba ayuda con algo del celular. Que también su hijo vive en otro país, ella es una señora grande, y, no, y me dice que casi no veía porque tiene visión muy reducida, no es completamente ciega, pero ve muy poco y incluso con anteojos y demás le cuesta muchísimo. Entonces, ahí lo primero es que me di cuenta de que, por un lado, yo trabajo con tecnología hace muchísimos años, empecé a programar cuando era adolescente y empecé a trabajar de eso a los 16 años, entonces trabajando en tecnología web sobre todo, me interioricé a muy temprana edad con cuestiones de, sobre todo, accesibilidad y accesibilidad web. Y pensando en eso y que el mundo había evolucionado mucho, traté de ayudarla a configurar su teléfono para que, aprovechando las opciones de accesibilidad, en su caso de Android, y me di cuenta de que era básicamente un infierno, de que era muy difícil interiorizarse en
poco tiempo en cómo aprovechar las opciones del teléfono para que le sirviera lo que necesitaba hacer. Y desde entonces, básicamente nos hicimos muy amigos y la adopté como una especie de abuela. Mi familia es de Bariloche, así que mi familia vive lejos. Y ella, bueno, la tengo al lado, así que constantemente nos cruzamos y la trato de ayudar con lo que puedo, pero me generó también la inquietud de, bueno, de ponerme muy literalmente en el lugar de otra persona y ver cómo podía facilitarle cuestiones en su vida, sobre todo para que no dependiera de mí o de otras personas, y me di cuenta de lo difícil que era el desafío. Ujú. Fíjate qué bueno esto que contás y toda la relación que tiene una cosa con la otra, ¿no? Vos te apasiona la tecnología, tenés un problema de visión y te encontrás con esta vecina que también ya ciega y la ayudaste. Está muy bueno y también te fuiste acercando un poquito más al tema de la discapacidad y la accesibilidad, ¿no? Pasa algo esto es muy frecuente ahora entró bastante casi en la jerga más difundida, hablar de experiencia de usuario, por ejemplo, y de accesibilidad. Y a mí me pasa que, por un lado, trabajando en el desarrollo de tecnología, hay cosas que las ves al pasar, como que un sitio sea accesible, pero tristemente, en la vasta mayoría de los casos, aunque se adopten prácticas de accesibilidad, muy rara vez se las prueba y menos aún se las prueba con el público objetivo. Entonces, a lo que voy es que hay cosas que son, entre comillas, accesibles en los papeles, pero cuando te pones a interactuar con eso, sin ir más lejos, usando un lector de pantalla, te das cuenta de que es imposible, de que, por ejemplo, está mal ordenada la jerarquía de información y un montón de cosas más, o no sé, cosas muy básicas, ¿no? Pero los acrónimos no se leen correctamente, o las imágenes y lo que sea. Y por otro lado, me pasa del lado de accesibilidad, tengo mi experiencia es como persona autista, que la accesibilidad y la inclusión muchas veces se usan de manera muy a la ligera y realmente no hay un trabajo serio de lograr que el mundo sea un poco más amable para las personas que tenemos algún tipo de diferencia. A mí me irrita muchísimo escuchar, por ejemplo, en la última experiencia que tengo, que es muy eh, angustiante al respecto, es mi experiencia con la universidad, justamente. La universidad puede ser un espacio muy hostil en general para las personas, pero en particular para las personas que tienen algún tipo de diferencia funcional o que son neurodivergentes, sean personas autistas, personas con algún trastorno del ánimo, trastorno de ansiedad, que tienen dislexia, que tienen bipolaridad o alguna forma de esquizofrenia. La universidad no es un lugar habitable para esas personas. Sí, sí. Sí, pasa muchas veces, ¿no? Que los entornos muchas veces no están preparados para personas con discapacidad o cualquier problemática, ¿no? Que tengan y tampoco hay una mentalidad hacia la accesibilidad, no hay una, sí, una mentalidad, una apertura a la mentalidad. Sí se habla de inclusión, pero hasta que eso se concreta pasa mucho tiempo, ¿no? Y sí, y en eso pasa algo que es bastante trágico y es horrible tener que usar un ejemplo, pero muchas veces la accesibilidad y la inclusión alcanza como muchísimo a instalar rampas. Y porque es algo muy visible, vos ves una rampa y dices, ok, acá están teniendo en cuenta a un montón de personas, pero seguramente lo saben, muchas veces las rampas están mal hechas, por ejemplo, no tienen barandas que las soporten de manera correcta, a veces son muy empinadas, entonces pusiste una rampa que en realidad no puede usar nadie, hay un montón de cosas así que dan la ilusión de accesibilidad, la ilusión de inclusión, pero en realidad las personas a quienes eso debería favorecer están completamente ausentes. Y algo que es aún mucho más perverso es que muchas veces se espera de las personas que tienen que verse beneficiadas por políticas de inclusión y de accesibilidad, se les exige a ellas que definan cómo deben ser
cómo deben ser, por ejemplo, asistidas o incluidas, lo cual es perverso porque, de vuelta al ejemplo de la rampa, nadie puede tener la expectativa de que una persona porque usa silla de ruedas tenga que saber cómo se construye de forma accesible un edificio. Sí, sí, sí. Igual, la pequeña luz que tenemos desde aquí, desde Tiflonexos, es que hoy por hoy sí se están contactando tanto organismos del gobierno o estudiantes de último año de carreras con nosotros para simplemente charlar cuáles son las necesidades de uno y de otro colectivo para poder en común hacer algo que, por un lado, ya no esté hecho, porque a veces vienen con cuestiones que ya están logradas, y por otro lado, el interés de por lo menos preguntar cuál es tu necesidad y ponerlo en común. Y nos contabas hace un ratito que te contactaste con nosotros por primera vez a través de Laura. Laura es una usuaria de la biblioteca, pero ¿conocías la biblioteca Tiflolibros, la organización Tiflonexos antes de este contacto, Valentín? No conocía y de hecho mi contacto con ustedes creo que fue a partir de empezar a apoyarlos mensualmente. Esto en parte obviamente tiene que ver con el tipo de organización que ustedes representan y lo que hacen, y en parte con a qué me dedico. Hace un ratito mencioné que yo escribo mis correos, pero el detalle importante ahí es que hace 4 años vivo de eso. Es decir, yo vivo de la pequeña generosidad de muchísimas personas que todos los meses ponen el valor de quizás un café con leche o lo que antes era un café con leche, no sé, 150 o 200 pesos por mes, y gracias a eso yo pago el alquiler. Entonces, a mí desde que ese quiebre se dio en mi vida, desde que pude empezar a vivir de las cosas que hago gracias a la pequeña generosidad de muchas personas, me propuse siempre devolver eso. Entonces yo trato de donar alrededor del 10% de todos mis ingresos y todos los meses apoyo muchas organizaciones, en particular mi principal criterio es que sean organizaciones seculares, entonces en eso entra Tiflonexos, entran muchos proyectos independientes también de creación de contenidos y, no sé, Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones en las que yo creo y creo en el proyecto y en lo que están haciendo. ¿Y por qué qué te mueve a colaborar con Tiflo en particular y con la discapacidad? Nuevamente, esto de haberlo como vivido, lo difícil que es, digamos, haberlo vivido no directamente, sino a través de otra persona, o sea, de manera empática, la dificultad que supone esto, como poder configurar un dispositivo de manera que lo podamos usar sin depender de la vista, o no, el garantizar o facilitar el acceso a, por ejemplo, contenidos de audiolibros y demás. Lo vi algo tan complejo que cuando primero me dio impresión, porque hay muchas cosas que desde afuera pensamos que están completamente resueltas y que de algún modo no hay fricción. Vuelvo a lo del celular, ¿no? Como, bueno, yo hoy no uso tecnología asistiva en mi teléfono, pero si mañana lo tuviera que hacer, asumí que era sencillísimo, era prender una cosita y ya está. Cuando me di cuenta de que no era así, me di cuenta de la importancia del trabajo de las personas que facilitan eso, justamente. Y ahí, a partir de, no sé, segundo o tercer mail que crucé con ustedes, me mencionaron que hacían, que no solo nos podíamos acercar para que nos ayudaran a configurar cosas, sino que hacían esas cosas recurrentemente y tenían como este acercamiento a la comunidad en actividades y demás, y eso me parece muy justamente notable, como a veces me da un poco de impresión pensar en que ese tipo de cosas tendrían que ser como servicios públicos, pero al mismo tiempo, si no lo hace el Estado y no lo hace nadie, no existe. Exacto, exacto. Y contanos, ¿tuvo algún avance tu vecina con el celular al final? En realidad, se acostumbró, todavía no incorporamos como tecnología asistiva en ese sentido,
Sí, básicamente, bueno, creo que una de nuestras primeras conversaciones fue en torno a que tenía que comprarse un nuevo teléfono. De algún modo, anticipando esto, busqué un teléfono que no fuera caro, porque no iba a usar la vasta mayoría de sus funciones, pero sí que yo tuviera, por ejemplo, cierta garantía de que se iba a actualizar cada tanto el sistema operativo, sobre todo porque los sistemas operativos más recientes generalmente tienen más opciones de accesibilidad. En particular, usamos la cuestión del tamaño de tipografía y alto contraste y demás, pero cuando quisimos usar, y eso digamos, también viene porque yo no estoy formado para configurarlo, pero cuando quisimos usar, por ejemplo, las funciones asistivas de lectura de la pantalla y demás, era demasiado abrumador. Entonces no encontrábamos como un punto medio entre cuánta información ella tenía que recibir de forma sonora. Y en realidad hoy se maneja mayormente con la repetición de ciertas acciones, como casi como la memoria prácticamente sensorial o motora de dónde tocar y también algo de, ella ve los colores, entonces sabe que está, por ejemplo, en la pantalla de WhatsApp, porque se ve mayormente verde o verde oscuro. Pero tenemos pendiente eso, y de hecho en nuestro pendiente, ella me contó hace poco que había hablado con ustedes, con Tiflonexos, que le habían ofrecido, si no entendí mal, que hay personas que se acercan también a ayudar con tecnología asistiva, ¿no? Genial, genial. Muy bueno. Valentín, ya tenemos que ir cerrando. Eh, ¿qué mensaje le darías a una persona que no tiene discapacidad para que se acerque a la discapacidad, a la realidad de las personas con discapacidad visual y en general, ¿no? Es es imposible ponerse en el lugar de otra persona. Eso es algo obvio, pero muchas veces podemos dejarlo pasar. Y en eso nos pasa cuando muchas veces sucede algo desafortunado. Por ejemplo, nos quebramos una pierna o algo peor y tenemos que, por ejemplo, movernos en silla de rueda, y ahí entendemos lo difícil que pueden ser un montón de cosas. Lo mismo con cualquier cambio funcional en una persona. De repente se tiene que enfrentar a una situación y la empieza a ver. Y pasa algo en otro sentido con esto, cuando, por ejemplo, no notamos la importancia que tiene el camión de la basura hasta que deja de pasar una semana y decimos, wow, qué importante es esto en nuestra vida. No tendría que ser ese el caso. No tendríamos que llegar tan lejos como, por ejemplo, tener un problema en la vista o un problema de movilidad para considerar lo difícil que puede ser moverse en un mundo que no fue diseñado para ciertas personas. Entonces, en eso, lo primero es, me parece fundamental la cuestión de la inclusión literal en proyectos, como no solo la cuestión de cada tanto ir y entrevistar a una persona que tiene, no sé, movilidad reducida o es ciega o no escucha o lo que sea, sino hacer parte a personas, por ejemplo, profesionales de esos proyectos. Y es una obviedad, y sin embargo, generalmente, no sé, en el caso de autismo, muchas veces no se involucra a personas autistas cuando se diseñan políticas públicas de autismo. Es lo Que que es clave la conozco. participación de las propias personas con discapacidad con la problemática, ¿no? Que Claro, y a la hora de poder diseñar. no se trata únicamente de considerar a profesionales que se dedican a esas cuestiones, sino Tal a las cual. propias personas en eso. Y en eso el trabajo también de algo que puede ser muy difícil en muchos casos, pero eso no lo hace menos noble, que es aunque no logremos de manera visceral entender lo que la otra persona necesita, hacer el esfuerzo y hablar con otras personas para ver cuál es su experiencia del mundo, porque a veces podemos como pecar de arrogantes y decir, bueno, yo creo que me puedo imaginar, por ejemplo, no sé, cierro los ojos y digo, ah, bueno, así es ser una persona ciega. Claramente no. Y lo mismo bueno, con cualquier otra diferencia. Entonces, en eso, el acercamiento directo a una persona que necesita algo y preguntarle, bueno, ¿cuál es tu experiencia del mundo? Y no tratar de adelantarse, porque muchas veces las personas se adelantan a necesidades que son inexistentes. Y, por ejemplo, hay muchas cosas en las que pensamos que alguien necesita ayuda y en realidad no es el caso. Entonces, en eso, de vuelta, el contacto inmediato y no necesariamente la empatía,
porque la empatía muchas veces se usa como el mayor ejemplo, que es ponerse en el lugar del otro, pero hay muchas cosas en las que nunca nos vamos a poder poner en el lugar de otra persona y eso está bien. Lo que hay que ejercitar es la compasión. La compasión no requiere que vos te pongas en el lugar del otro, requiere que vos entiendas qué es lo que otra persona necesita para estar mejor. Y eso me parece mucho más interesante que la forma en la que se suele ponderar a la empatía sobre cualquier otra cosa. Excelente, Matías. Excelente, Valentín, excelente. Muy bueno. La verdad que da para mucho más. Yo me pensaba recién que bueno sería tenerte en nuestro Teams, en nuestra comunidad. Y te tenemos, porque agradecerte estos minutos de charla, pero también agradecerte a vos y a todos los colaboradores voluntarios que con una pequeña donación hacen que Tiflonexos pueda brindar su servicio a otras personas. Sí, tal cual, y también aportar a la mirada de la discapacidad y la inclusión, que es sumamente clave y necesario, y también eso, mover a otras personas que también lo puedan hacer, clave. Así que muchas gracias, Valentín. Seguiremos en contacto. Dale, sí. Esta Cuentan charla, conmigo para esta lo que charla necesiten. salió bien, así que vamos a tratar de difundirla por todos lados, porque a mí me sacó, siempre tenemos un slogan aquí que es cambiar la mirada. Y yo creo que un poquito hoy, Valen, nos has cambiado la mirada a muchos. Así que Tal te cual, agradecemos sí. un montón. Te agradecemos Podemos mucho. hablar de esto horas, así que cuentan conmigo para lo que necesiten. Pero bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas Es gracias. un placer. Un abrazo Chao, grande. chao. Adiós. Adiós.